Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana de domingo. Para esta semana no tenemos ningún anuncio nuevo, salvo recordarlos nuestros horarios. 9:30 de la mañana, escuela dominical, 11 servicio, y el tiempo devocional a las 5:30 de la mañana todos los miércoles. Es un tiempo devocional donde meditamos unos 10-15 minutos en un pasaje y luego presentamos todas las peticiones que tenemos como iglesia. Entonces, si ustedes tienen peticiones, me las pueden ir enviando en el transcurso de la semana y me especifican si es una petición pública para que oremos en el tiempo de oración o si es privada, si quieren que solamente yo esté orando por eso. Por lo demás, solo les recuerdo, el 11 de septiembre reinician las clases de ESL. Entonces, para que tengan la información, para que le avisen a todas las personas que estén interesadas en el curso. Y con el mismo horario, 7 de la noche. Solo les remarco una vez más que el primer jueves normalmente hay que venir 15 minutos antes, más o menos 6:45, para poder registrarse y para hacer la evaluación para tomar el curso. Entonces, solo para recordarles eso. No siendo más los anuncios, vamos a empezar con nuestro servicio dominical del día de hoy, 24 de agosto. Recuerden ajustar sus celulares, pónganlos en modo silencioso, en modo avión, el que ustedes prefieran, para que no interrumpamos el servicio. Si necesitan atender una llamada, lo pueden hacer en los cuartos atrás o en la parte de afuera. Bueno, hermanos, en su nombre se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en el Salmo 85. Salmo 85. Hacemos lectura de manera antifonal. Recuerden que la parte en negrilla es la que leemos todos, la parte que no está en negrilla la leo yo solo. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. La misericordia y la paz y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Oremos. Señor, tú nos has mostrado tu favor. Tú nos has libertado de nuestra cautividad, la cautividad del pecado, de la muerte. Has perdonado todas nuestras faltas, Señor. En la cruz la justicia y la misericordia se han encontrado y la fidelidad y la verdad se han besado. De manera, Señor, que ahora nos has hecho aptos para que nosotros sigamos tus pasos, para que sigamos tus pisadas. Ayúdanos, Señor, a reconocernos hoy como un pueblo deudor de tus misericordias, de tu compasión, del perdón que nos has dado en la cruz y que has aplicado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana de domingo. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, Rey de santidad, pero poderoso guerrero, honor y gloria y dominio tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de honor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo
Cristo el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Cantemos a nuestro buen Dios, recordando cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Himno 32. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8, verso 9. Cantemos a nuestro Dios, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz junto por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán
míos, confesemos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentar. Vamos en este momento a confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar en este momento, elevar nuestras peticiones delante de Él. Oremos, hermanos. Señor nuestro, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, confesando que somos justos, porque así nos has declarado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Señor, aún caminamos en esta vida, aún nuestros pies se ensucian en el caminar de este mundo. Aún pecamos, Señor. Pecamos por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer, por lo que decimos, lo que dejamos de decir, por lo que pensamos igualmente. Reconocemos, Señor, que pecamos, y especialmente en esta mañana reconocemos que somos pecadores en cuanto al perdón que nos ofreces, porque nosotros mismos, Señor, a veces luchamos con tu perdón. A veces somos presas de culpas pasadas, culpas que tú has perdonado, culpas que tú has lavado. A veces somos duros, Señor, para perdonar a quienes nos ofenden, sean hermanos o incrédulos. Pero somos bastante rápidos para pedirte perdón a ti. Te pedimos, Señor, que por favor, por amor de tu nombre, nos perdones por nuestra dureza de corazón y que sea tu Espíritu ablandando nuestro corazón. Que seamos prontos y amplios para perdonar, así como tú nos has perdonado. Que tengamos, Señor, la valentía de rechazar las sugestiones de Satanás, de llevarnos al pasado, cuando tú has perdonado, Señor, y has echado en el fondo del mar todas nuestras culpas. Te lo rogamos, Señor, por amor de tu nombre. Perdónanos, por favor, en esta mañana. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Esa es la certeza que tenemos del perdón del Señor. Vamos a cantarle juntos este himno que se llama Glorioso Intercambio. La hojita está dentro de sus boletines. Glorioso Intercambio. ¿Cómo puede ser que el buen Jesús se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo,
intercambio, oh cuán gran misterio, por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él, declarado justo soy en él. Amén. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y declarados justos por medio de Él. ¿Cuántos le dicen amén a esa verdad bíblica? Hermanos míos, vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 al 20. Miqueas 7, versos 18 al 20. Está en la página 952. Miqueas 7, versos del 18 al 20, página 952. Me dicen amén cuando estén allí, por favor. Página 952. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor dice así: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, la cual juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Este es el final del libro de Miqueas, y en este libro se denuncia, Dios actúa como juez en este libro y levanta unos cargos en contra de Israel. Y particularmente el capítulo 7 termina con un gran contraste entre acusaciones y misericordias del Señor, y termina mostrándonos quién Dios como nuestro Dios para perdonar la iniquidad, para pasar por alto el pecado de su heredad. Como veíamos en la escuela dominical, si el perdón, si la misericordia se tratara de justicia, ninguno estaría aquí. Pero precisamente porque se trata de misericordia, algo que no merecemos y que el Señor se deleita en ello, tenemos perdón de nuestros pecados. Vamos a cantarle al Señor que nos perdona, que es una fuente abundante de perdón, el himno Cristo es la peña de Oreb, himno 150. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, en más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca
refleja todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. La rosa blanca y pura de Sarón. Vamos a orar a nuestro Dios ahora por las ofrendas y los diezmos que se han levantado durante esta semana y este mes en general, agradeciéndole a Él por su provisión abundante. Recordándonos que la palabra del Señor nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Oremos. Señor, gracias porque el ofrendar es una manera de cuestionar cada día al Señor dónde está nuestro corazón puesto. Sabemos, Señor, que para algunos de nosotros especialmente es una situación muy semejante a la de la viuda. La provisión tal vez es precisa, es estricta, es justa. Y tus hijos, por un acto de fe, Señor, ofrendan, porque te quieren honrar con sus bienes. Gracias, Señor, porque no se trata de cuánto hemos ofrendado, se trata de la disposición del corazón con lo que lo hacemos, mostrando que nuestros tesoros están en los cielos y no en la tierra. Gracias, Señor, por proveer a tu casa, Señor, proveer a la iglesia. Gracias porque con lo que se ofrenda se surten, Señor, todos los gastos, todo lo que mes a mes requerimos. Y te pedimos, Señor, que des sabiduría, entendimiento y buena administración a las personas que se encargan de contar este dinero, de depositarlo y de llevar la contabilidad y el presupuesto, Señor. Te pedimos que nos hagas administradores sabios y nos ayudes, Señor, a invertir sabiamente los recursos que pones delante de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, cantémosle al Señor el himno 415, buscar primeramente el reino de Dios. A propósito de dónde están nuestras prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Amén. Hermanos, leamos ahora en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 7 al 10, página 1201. Efesios 1, versos 7 al 10, página 1201. Página 1201. Efesios 1, versos 7 al 10, página 1201. Dicen por favor amén cuando lleguen allí. Bien, la palabra del Señor dice así: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Oremos. Señor nuestro, gracias por perdonar nuestros pecados.
Gracias por lavarnos de nuestras iniquidades, por sepultar nuestras faltas, Señor, lanzarlas al fondo del mar, para no acordarte nunca más de ellas. Gracias a nuestro buen Señor, porque si nuestros pecados, Señor, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, Señor, serán como blanca lana. Gracias por darnos tu perdón. Gracias, Señor, por aceptarnos como hijos tuyos por medio de Cristo. Por tener compasión de nosotros, Señor, que no éramos más que pecadores errantes y perdidos en este mundo, que andábamos según nuestros propios caminos, según nuestros propios deleites y deseos, lejanos de la vida que hay en ti, Señor, lejanos, Señor, de la familia de la fe. Pero tú, Señor, nos rescataste, nos salvaste, tomaste a estos que éramos cadáveres espirituales y nos dijiste vive, y nos diste vida, Señor, y nos adornaste y nos engalanaste para ser tus hijos, Señor, y andar en este mundo honrándote, adorándote, alabándote y viviendo para tu gloria. Señor nuestro, que nuestras almas bendigan tu santo nombre. Que nuestras almas, Señor, no se olviden de ninguno de tus beneficios. Porque, Señor, tú nos has perdonado, tú sacaste nuestra vida del foso, del hoyo de las profundidades, y nos remontaste, Señor, como las águilas. Gracias, nuestro buen Señor, porque te has acordado de hacer misericordia de nosotros. Gracias porque no nos dejaste donde estábamos. Nosotros te pedimos que respondamos, Señor, de una manera que sea digna con el perdón que nos has dado. Que respondamos a estas misericordias, viviendo, Señor, para tu gloria y solo para la gloria tuya. Que vivamos, Señor, de tal manera en este mundo que no tengamos de nada de qué avergonzarnos. Antes bien, Señor, que las obras buenas reprendan a las obras infructuosas de las tinieblas. Que andemos, Señor, de tal manera aquí que tu gloria sea reflejada en el andar de cada uno de nosotros, tus hijos. Ayúdanos, nuestro buen Dios, que andemos como hombres nuevos en lo que pensemos, lo que decimos, lo que hagamos y dejamos de hacer. Señor, que nuestras vidas reflejen esa gloria, Señor, que estamos llamados a darte. Y te pedimos, Señor, entonces, que seas tú obrando en nuestros corazones por tu Espíritu, creciendo, fructificando, abundando en nuestras vidas. Que seas tú continuando esa obra de gracia que has empezado y que perfeccionarás hasta el día en que Cristo venga. Que seas tú perfeccionando, Señor, esa obra que has hecho en nuestros corazones. Porque eres tú, Señor, quien nos llamas a andar con temor y temblor, sabiendo, Señor, que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor nuestro, ayúdanos a andar tras tus pisadas. Como leíamos en el Salmo, Señor, que al encontrar que la justicia y la misericordia se besaron en la cruz y que la verdad y la fidelidad se encontraron en el madero, nosotros, Señor, vayamos tras tus pasos. Esos sean nuestros pasos. Señor nuestro, te pedimos por nosotros, pero no solamente por nosotros. Te pedimos por todo hermano y hermana alrededor del mundo, donde tu nombre se confiesa con sinceridad, donde Jesucristo es proclamado y alabado, donde, Señor, tu nombre es creído, donde tu santa palabra, Señor, es reverenciada y temida, porque es tu voz misma, Señor, en medio de tu pueblo. Oramos por toda iglesia, Señor, especialmente por las que están en lugares de persecución. Oramos por aquellos países de África, Señor, donde ser cristiano cuesta la vida. Significa ser muerto por los grupos islámicos. Pedimos por ellos, Señor, que se mantengan firmes hasta el fin en la confesión de la fe, en la confesión del Evangelio. Que no cedan, Señor, y no se rindan ante los feroces ataques del enemigo, sino que mantengan con firmeza y valentía, Señor,
esta verdad que tú eres el Señor y solo tú, y que fuera de ti no hay otro. Señor nuestro, ayúdanos a aprender de la valentía de esos hermanos que están en lugares hostiles. Ayúdanos a aprender, Señor, a no poner nuestra comodidad, a no poner nuestro deseo de aceptación en primer lugar, sino a ti, Señor, en primer lugar. Que aprendamos, Señor, a ser escupidos, que aprendamos a poner la mejilla, que aprendamos a soportar los insultos, que aprendamos a soportar los agravios, que aprendamos, Señor, a sufrir rechazo y burlas por el nombre de Cristo. A veces, Señor, estamos muy cómodos en nuestra situación, en nuestros trabajos, en nuestras familias, y callamos tu nombre. Que no nos importe todo por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Rogamos también, Señor, particularmente por las iglesias que se encuentran aquí reunidas en esta mañana, por la iglesia americana, por la iglesia de Brasil, por la nuestra. Te pedimos que bendigas el ministerio de cada iglesia, de cada colaborador, de cada servidor, los que trabajan en la predicación del Evangelio, los ancianos, los maestros, los músicos, el personal administrativo. Señor, que bendigas la labor de cada uno de ellos, pero que bendigas también a cada hermano y cada hermana, que día a día sale a batallar la vida, sale a trabajar o a estudiar y a exponerse, Señor, a los muchos peligros que hay en el mundo, llevando tu nombre a todo lugar. También pedimos por ellos y pedimos que los bendiga, Señor. Señor nuestro, oramos porque nos ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad, que tu palabra no sea para nosotros simplemente el cantar, Señor, el cantar dulce de un cantor de amores, como lo era en el tiempo de Ezequiel, sino, Señor nuestro, que tu palabra para nosotros sea palabra de Dios, que debe ser creída y obedecida, Señor, sin titubear, sin poner, Señor, excusas. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad, creyéndola y obedeciéndola. Y te pedimos, Señor, por todas esas peticiones que hemos estado elevando, por todas esas plegarias que hemos estado elevando cada miércoles y cada domingo temprano. Peticiones por salud, peticiones por la economía, peticiones por trámites migratorios. Señor, traemos una vez más esas peticiones y te pedimos, por favor, atiende el clamor de tu pueblo. Atiende el clamor de tu pueblo. Te pedimos especialmente por Elías en este momento. Te pedimos, Señor, porque pueda continuar recuperándose de su cirugía, que sea sobrando en su cuerpo, Señor, para que cesen las dolencias que está sintiendo. Por favor, Señor. Te rogamos, nuestro buen Dios, ayúdanos a ser perdonadores y misericordiosos, como lo has sido con nosotros, no solo dentro de la iglesia, sino para con los de afuera. Y que nos ayude, Señor, a vivir atentos, porque tenemos un enemigo que busca permanentemente cómo hacernos caer, cómo hacernos errar, cómo desviarnos de tu camino, pero también tenemos nuestra carne, Señor, que aún responde a esas tentaciones del maligno. Y tenemos a un mundo, Señor, que nos vende su vanidad y su mentira como algo deseable. Te pedimos, nuestro buen Señor, protégenos, guárdanos por el poder de tu Espíritu y guárdanos, Señor, por tu providencia de caer en todo peligro, en todo mal, en toda tentación. Esto, Señor, lo pedimos y lo rogamos no por nosotros, sino por tu santo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Estamos en una serie de sermones, de enseñanzas acerca de las doctrinas que se confiesan en el credo apostólico. Hemos estado viendo las doctrinas acerca de Dios Padre, hemos visto las doctrinas acerca del Hijo, de Jesucristo, y empezamos a ver las doctrinas acerca del Espíritu Santo, que se asocian al Espíritu Santo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, hemos visto qué es la Santa Iglesia Universal, qué es la comunión de los santos, y ahora vamos a hablar del perdón de los pecados.
Y cuando decimos perdón de los pecados, nosotros como cristianos tendemos a pensar primeramente en el Padre que envió al Hijo, o en el Hijo quien murió en la cruz del Calvario. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es, ¿por qué los cristianos antiguos asociaron el perdón de los pecados con el Espíritu Santo? ¿Por qué ellos pensaron tan diferente a nosotros hoy en día? Que frecuentemente pensamos en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué pensaron así? Esa es la pregunta que vamos a resolver en esta mañana. ¿Por qué decimos, creo en el perdón de los pecados asociado con la obra del Espíritu Santo? Y les adelanto un poco la respuesta. El perdón es algo que es una obra trinitaria. El Padre envió al Hijo. Fue la voluntad del Padre enviar al Hijo. Fue la voluntad del Hijo venir al mundo. Fue el Hijo quien se entregó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero es la obra del Espíritu Santo aplicar la obra de Cristo a nosotros. Y eso incluye el perdón y todos los beneficios que vienen del perdón. Entonces, esta mañana vamos a estar viendo el sermón Creo en el perdón de los pecados. Y va a tener 4 puntos. Perdón logrado, perdón aplicado, perdón experimentado y perdón vivido. Logrado, aplicado, experimentado y vivido. Y vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra sea alimento para nuestros corazones, sea dulce a nuestro paladar, sea lumbrera, Señor, lámpara a nuestro camino. Que tu palabra, nuestro buen Señor, nos limpie a nosotros y nos ayuda a descansar y reposar en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí en la explicación de esta doctrina. Ayuda a mis hermanos en entenderla. Sabemos que todos tenemos carga, Señor, tenemos asuntos familiares, asuntos laborales, pero te pedimos que nos reúnas, Señor, como reunías a la Asamblea de Israel, en una solamente, como un solo hombre, para escuchar tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, primeramente, en cuanto al perdón logrado, dice Efesios 1:7, que ya leímos, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando el pasaje dice en Él, está hablando específicamente en Cristo, está hablando del Señor Jesucristo. Está diciendo que en Él, que es por medio de su sangre, de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que nuestros pecados son perdonados. Entonces, esto de entrada nos marca un punto importante, y es que en la cruz los pecados fueron efectivamente perdonados. No se abrió una mera posibilidad de perdón, no se abrió un perdón psicológico para que las personas se sientan mejor cuando vean la cruz. No es un perdón sentimental, no es un perdón filosófico. Estamos hablando de perdón verdadero de nuestros pecados. Así que cuando nosotros decimos, creo en el perdón de los pecados, estamos yendo a la obra realizada de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de aquel que dijo, consumado es, en la cruz del Calvario. Es decir, pago está, ha sido pagada la deuda, sus pecados son perdonados. Muchas ilustraciones bíblicas nos hablan de este perdón. Nuestros pecados fueron echados al fondo del mar. Y como decía Corrie ten Boom en uno de sus discursos, y le puso Dios prohibido pescar. Fueron echados al fondo del mar y puso un letrero que dice prohibido pescar. Es decir, nunca más pueden ser sacados de allí. La palabra de Dios también utiliza la imagen que leíamos ahorita en Miqueas. El perdón a la heredad. El rescatar a sus ovejas. El decirle vive a un cadáver, como dice en Ezequiel. Es peor que un cadáver, es un aborto. A un bebé abortado, decirle vive. Esas son las imágenes que la Escritura nos muestra acerca del perdón. Es un perdón completo, conseguido y seguro.
Y gracias al sacrificio de Cristo, Dios nos ve cubiertos por la justicia de su Hijo. Lo que garantiza que no tememos ni el rechazo, no tememos que Dios no nos va a aceptar. Amados, el perdón en la Escritura no es un proceso. Y quiero destacar esto. No es un proceso que empieza con un pago inicial, que es la cruz, y que termina con un pago posterior, que son nuestras obras. No es así como la Escritura lo pone. El perdón de nuestros pecados es un hecho consumado en Cristo. Él consiguió el perdón de nuestros pecados. Es seguro, es completo y es definitivo. Y eso nos deja con una pregunta. Si el perdón es así como lo dice la Escritura, si eso es lo que la Escritura nos enseña acerca del perdón, ¿cómo es que es nuestro? ¿Cómo es que hago ese perdón mío? Bueno, eso nos lleva precisamente al punto que está destacando el credo apostólico. Y es que el perdón es aplicado por la obra del Espíritu Santo. Eso nos lleva al siguiente punto, el perdón aplicado. Y vuelvo a mencionar el pasaje de Efesios 1, verso 7, que dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora me centro en la frase, en las dos pequeñas palabritas, en Él. En Él. En quiere decir literalmente estar dentro de, estar incluido en, estar en unión con. Es lo que frecuentemente se llama la unión con Cristo. Estar en Cristo es la manera en que obtenemos el perdón. Noten que el pasaje no dice cerca de Él o conociendo algo acerca de Él, alrededor de Él. El pasaje dice específicamente estando en Cristo. Es en Cristo por quien tenemos redención, perdón de nuestros pecados mediante su sangre. Es en unión con Él. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿y qué significa estar unido con Cristo? La Escritura nos dice que esa unión ocurre por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos une a Cristo. Eso no significa que nos volvemos Cristos pequeños ni nada parecido. Estar unidos a Cristo quiere decir que participamos de todos los beneficios de la salvación que Él consiguió en la cruz. Que participamos de todos los beneficios de la redención. Significa que estamos conectados, y vuelvo a esta imagen, estamos conectados a Él de tal manera que Él es una vid para nosotros y nosotros somos los pámpanos. Nuestra vida espiritual fluye de Cristo. Fluye por medio de Él. Como también dice otra porción de las Escrituras, en 1 Corintios 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Por el Espíritu de Cristo. Fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo el que forma el vínculo de la unión. Él es el que toma a los pecadores, muertos de sus pecados, los vivifica y los une a Cristo. De la misma manera como en ese pasaje de Ezequiel 37, vino el Espíritu sobre unos huesos secos y los tomó y los vivificó y les dio aliento de vida. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Es el que nos une a nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que la cruz de Cristo es una obra gloriosa, preciosa y hermosa, pero no es nuestra, aplicable a nosotros hasta que el Espíritu Santo actúa. Es el Espíritu Santo el que nos trae a Cristo y nos une a Cristo. Es el vínculo entre Cristo y nosotros. Es el vínculo entre Cristo y nosotros. Cuando somos vivificados por el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo produce esa fe en Cristo que antes no había. La Escritura es muy clara en cuál es la situación antes y después. Dice que antes, en Efesios 2, verso 1,
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no patalea, un muerto no respira, no le late el corazón, no sabe nada, no entiende nada, no cree. Esa era la situación nuestra. Pero también dice en el mismo pasaje que por su gran misericordia con que nos amó, Él nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Y allí juntamente quiere decir que de la vida de Cristo es que bebemos nosotros. Por esa gran misericordia es que tenemos vida. Por la obra del Espíritu en nuestros corazones es que venimos a tener vida espiritual. Él nos vivifica. De manera que decimos, como le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué no entrará? Porque no está en unión con el Señor. Porque no tiene la vida espiritual. Porque la vida espiritual la recibimos por gracia. Y fluye del Señor a nosotros. Como sigue diciendo Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la vida espiritual, el perdón, no es autosugestión mental. No es un asunto de yo me voy a creer que soy cristiano. No. No es un asunto de ahora voy a pretender ser cristiano. No. Es una vida real que fluye de Cristo a nosotros por el Espíritu Santo. Muy real. Es que el Señor es quien hace que de nosotros corran ríos de agua viva. Él no dijo jamás que eso iba a ser prerrogativa de nosotros. Que este desierto que somos nosotros se iba a convertir en un manantial porque sí, porque nosotros queremos. No. Él dijo, el que cree en mí, de él correrán ríos de agua viva. Es el Señor quien produce ese río abundante en nuestros corazones de vida. Usted dirá, oiga hermano, pero la verdad, yo no me veo tan diferente a como cuando vine al Señor. Créame que sí es muy diferente. Si usted está en Cristo, usted es muy diferente. El cambio que ha ocurrido en usted es del cielo, de la tierra al cielo. ¿Por qué? Porque usted antes no creía, no podía creer, estaba apartado de Dios, alejado de Él, y ahora está en una esfera completamente diferente. Pablo dice que es un cambio de pasar de las tinieblas a la luz. Son dos esferas radicalmente diferentes. Es estar bajo ese príncipe de este mundo que es peor que Faraón de Egipto, a estar siendo gobernados y reinados por nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio radical. Y todos estos beneficios los disfrutamos por el perdón que el Señor nos ha conseguido y que el Espíritu aplica en nosotros. De manera que podemos decir junto con la Escritura que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por quién? Por el Espíritu. Esa no es una frase motivacional. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él estaba hablando de algo bien real. Y es de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Y el Espíritu hace algo, no solo aplica el perdón, no solo nos da vida para que seamos perdonados, no solo nos une a Cristo, sino que nos da la seguridad de que hemos pasado a ser hijos de Dios. Es el Espíritu el que produce en nosotros ese cántico, ese clamor que dice, Abba Padre. Es el Espíritu Santo el que produce eso. Él hace que el perdón sea dulce a nuestras conciencias. Él hace que el perdón sea algo deleitoso, gustoso. De manera que uno sepa todos los días, cada día, que uno empieza el día conociéndose perdonado. Usted cada día que se levanta, lo empieza como un hijo perdonado.
y duerme como un hijo perdonado. Y pasa la noche durmiendo, mientras usted está durmiendo, como un hijo perdonado. Y ese clamor que está allí, que cuando usted se levanta, gracias Señor por este día, gracias Padre por este día, es el clamor de un hijo que se sabe perdonado hacia su Padre. Mis hermanos, si el Espíritu Santo no obrara a diario en nosotros, nosotros estaríamos muertos de miedo todos los días. Porque nos reconocemos pecadores, reconocemos que Dios nos ha salvado, pero estaríamos todos los días dudando, ¿soy hijo o no soy hijo? ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Pero el Espíritu obra permanentemente dentro de los hijos de Dios esa convicción, soy un hijo de Dios. El Espíritu trae paz a sus conciencias. Paz. Esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la produce el Espíritu, dándonos ese testimonio interior día tras día. Y ahora me quiero dirigir a quienes estén luchando con el pecado. Quizás has confesado el mismo pecado una y otra vez y no sabes si el Señor te perdona o no te perdona. Pero escucha esto. El Espíritu nunca se cansa de traernos de vuelta a Cristo. El Espíritu jamás se cansa de traernos de vuelta al Señor. Y el Espíritu siempre, y aquí reconocemos que es la obra del Espíritu, el Espíritu siempre nos convence de pecado, pero no para aplastarnos, sino para traernos al Señor en arrepentimiento y fe genuinos. En arrepentimiento y fe genuinos. De manera que cuando nos arrepentimos genuinamente, sinceramente, Él nos asegura de que tenemos ese perdón. De que tenemos ese perdón. Él nos lo asegura. Hermanos, hay una diferencia entre la convicción del Espíritu y la acusación de Satanás. El Espíritu te lleva a Cristo en arrepentimiento y fe genuinos. Satanás te aplasta y te dice, deja el camino. Es una gran diferencia. La obra del Espíritu, sellando el perdón de nuestros pecados en nuestros corazones, es decir, nos corre al Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Cristo. La obra de Satanás es, aléjate, no eres suficiente. Nunca vas a ser suficiente. No se dejen engañar del maligno. No se dejen engañar del maligno. De la manera en que el Señor se encontró con Pedro en aquella playa, es la manera en que el Señor se encuentra con nosotros por la obra de su Espíritu. Así, llamándonos de vuelta cuando hemos pecado. Así que mis hermanos, cuando busquen evidencias de perdón, Dios me perdona, Dios no me perdona, miren al Salvador. Vuelvan al Evangelio. No busquen evidencias en ustedes mismos. No busquen evidencias en otro lugar, porque créanme que el maligno es bien astuto para llevarnos a que nos desviemos de Salvador. Ahora, cabe preguntarnos, ¿por qué el perdón es colocado después de la comunión de los santos, de la comunión de los creyentes? ¿Hay alguna relación entre la iglesia, la comunión de los creyentes y el perdón? Sí la hay. Vamos al siguiente punto. Dice en Lucas 24, versos 45 al 49. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto.
El pasaje nos muestra que estos discípulos, la primera iglesia, está reunida como discípulos perdonados por el sacrificio del Señor, y el Señor los envía en una comisión. Vayan y prediquen el perdón de los pecados. Esa es la comisión. Vayan y prediquen el perdón de los pecados. Las personas, los que iban a creer, iban a venir escuchando ese mensaje, que sus pecados serían perdonados, que sí, habían ofendido a Dios, pero que Dios había entregado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para ser perdonados. De manera que el perdón de los pecados es la manera en la que nosotros entramos a la iglesia. Es la manera en que nosotros venimos a la iglesia. Venimos a la comunidad de la fe. Nuestra primera entrada al reino de los cielos es a través del perdón. Sin recibir el perdón, sin confesarnos pecadores necesitados del perdón de Dios, no hay unión con el Señor. No hay unión con el Señor. Entonces, es misión de cada cristiano y de la iglesia como institución, más particularmente, predicar el perdón, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer que los pecadores que vengan arrepentidos al Señor serán perdonados y se incorporarán a la iglesia. Ahí está la relación. No hay perdón de los pecados si la iglesia no proclama el perdón de los pecados. Los pecadores no van a venir si la iglesia no predica el Evangelio. La iglesia como institución y cada creyente de manera individual. Hermanos, convenzámonos. Nuestras familias no van a venir si nosotros no les decimos. Si nosotros no les decimos. Es misión nuestra. Es misión de la iglesia como institución, sí. De los ministros ordenados, sí. Pero es misión de cada creyente. Porque este es el mensaje que se nos ha encomendado. Es un mensaje que para el mundo es necedad, es debilidad, es locura. Pero para aquellos que creen es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es nuestro encargo, es nuestra misión. Y hablando ahora de la iglesia como institución, del ministerio ordenado, la predicación pública de la palabra, el sermón, es básicamente la voz de Cristo a su pueblo y la voz de Cristo a los que no creen. De manera que el Señor obra a través de la predicación pública de la palabra para que los pecadores escuchen y sean perdonados. La pregunta es, ¿qué pasa si la iglesia, si los predicadores, si los ministros no predican el Evangelio? Si no lo hacemos, vamos a ser responsables de la sangre, de las almas, de los que no creen. Esto es así de serio es. Como el Señor le dijo a Ezequiel, que la sangre quedaría en sus manos si él no hablaba. Si la iglesia se encarga de entretener y de distraer a las ovejas, a los que están conociendo, solo para que no se vayan, la sangre queda en sus manos. Esta es una responsabilidad delante de Dios. Y cada ministro del Evangelio la tiene que tomar con seriedad. El Señor usa la predicación. Miren, es tan serio esto, que cuando el Señor le dijo a Pedro, hablándole acerca del primer sermón que iba a predicar, le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso se trata del primer sermón que se predicó, que es el sermón que predicó Pedro en Hechos 2.
la predicación son las llaves del reino. El que la acepta, el reino se le abre. El que la rechaza, el reino se le cierra. Es así de serio. Es así de serio. Así que la palabra ha de ser tomada en serio. El púlpito es un lugar o de perdón o de juicio. El segundo medio son los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son el evangelio en símbolos. El bautismo representa la limpieza que viene por la sangre del Señor Jesucristo. La Santa Cena es la comida memorial que tenemos, la comida espiritual que tenemos, de que nuestros pecados han sido perdonados y ahora participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y la disciplina también es importante, porque la disciplina le está haciendo reconocer a aquel que se ha desviado: oye, estás desviado, no estás bien. Pero al mismo tiempo, cuando vuelve arrepentido, le está diciendo: oye, eres restaurado en la comunión con el Señor. Estas tres llaves son bastante serias. Son bastante serias. Pero nosotros no solo vivimos el perdón porque se proclame, porque se predique o porque se simbolice en los sacramentos. El perdón también es experimentado en la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser una comunidad, un pueblo que se perdona. Miren lo que dice Efesios 4, verso 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos amados, ¿usted cree que nosotros no nos vamos a ofender entre nosotros? La palabra de Dios está diciendo de antemano que sí, que nos vamos a ofender, que van a haber fricciones entre nosotros. Pero precisamente, siendo realistas, nos está llamando: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El asunto no es ¿me ofendió o me va a ofender? El asunto es ¿cómo me perdonó Dios en Cristo Jesús a mí? Para extender perdón. Así que la iglesia como institución, la iglesia como pueblo, la comunión que tenemos los unos con los otros, es el lugar donde el perdón se proclama y se vive. Se proclama y se vive. Y la pregunta que hay que hacer esta mañana es: ¿debemos acercarnos a alguien para pedirle perdón? ¿O para extenderle perdón? ¿Qué relaciones hay que restaurar entre nosotros? Es necesario responder esa pregunta, porque a eso estamos siendo llamados. Ahora, eso nos lleva indudablemente a un último punto, y es cómo vivimos el perdón. ¿Cómo lo vivimos entre nosotros? ¿Cómo lo vivimos como creyentes? Y los quiero poner a pensar concretamente en unas cuantas cosas. La primera es que el perdón trae una sensación de gozo y paz. El perdón tiene esa característica. El perdón cuando comprende, el pecador cuando comprende, el creyente cuando comprende que ha sido verdaderamente perdonado en el Señor por la obra consumada de Cristo, su corazón se transforma. Su corazón cambia. Ocurre un antes y un después. Es cierto, nosotros pasamos momentos en la vida en que también nos endurecemos, pero siempre una conciencia renovada del perdón nos va a llevar a tener corazones más tiernos. Frecuentemente hay la duda de: oiga, pero si sabemos que somos perdonados por todo, entonces eso no va a hacer que la gente se desvíe. No, la Escritura dice que es lo contrario. La Escritura dice que cuando sabemos verdaderamente que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, nuestro corazón se ablanda. Porque sabemos que somos deudores de una misericordia
que por ser misericordia no la merecemos. Que no merecemos ese perdón, un perdón de ese estilo. Y eso nos ablanda en nuestras relaciones con los demás. Nos llena de gozo y nos llena de paz. Hay algo más. El perdón lleva al arrepentimiento. Es decir, si yo reconozco que soy perdonado, la gente no pecará, pecará menos. ¿Por qué? Porque comprenderá que el perdón de los pecados cuesta. Que el perdón de los pecados costó. Entenderá que está ofendiendo no a un juez, sino a un Padre amoroso. Cuando nos entendemos perdonados por nuestros pecados, cuando experimentamos ese perdón, nosotros vemos la vida de otra forma. Entendemos que estamos ofendiendo a un Padre que nos ama. Pero también este perdón se lleva hacia los incrédulos. Los incrédulos no van a conocer el Evangelio si nosotros les retenemos el perdón. Si ellos nos ofenden, si un incrédulo nos ofende y nos dice, perdóname, ¿qué hemos de hacer? Perdonarlo. Porque así va a reconocer qué es lo que creemos los cristianos. ¿Qué es lo que creemos? Decimos creer en el perdón. Ellos tienen que ver el perdón en vivo y en directo, en funcionamiento. Así van a creer lo que nosotros proclamamos. Así que, mis hermanos, el perdón no es solo un regalo que disfrutamos. Es un estilo de vida para vivir. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener corazones blandos para perdonar. Porque a veces cuesta, hay que reconocerlo. Pidámosle al Señor que nos dé corazones blandos para perdonar, para poderlo mostrar a otros, para poder extenderlo, de manera que al final, como pueblo, podamos decir como el salmista, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Vamos a orar. Señor, gracias por perdonar nuestras faltas. Y gracias por llamarnos en esta mañana igualmente a extender perdón. Nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos a perdonar como nos perdonaste, a la manera y el estilo que nos perdonaste. Que sepamos, Señor, que no tenemos ningún derecho a retenerle perdón a nadie. Ayúdanos a hablar de nuestros corazones si estamos luchando con el perdón. Y ayúdanos, Señor, a mostrarlo de manera ejemplar a otros, para que tú seas honrado y para que tú te lleves la gloria. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantamos el coro del himno glorioso intercambio 2 veces, tal vez 3. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Gracias, Señor, por ese gran perdón que nos has extendido, por la obra de Cristo y que lo has aplicado en nuestros corazones, por tu Santísimo Espíritu. Te pedimos, nuestro buen Señor, que nos ayudes a vivir en el perdón, creyéndolo
experimentándolo y extendiéndolo a otros. De manera, Señor, que seamos fieles testigos tuyos, testigos de un Salvador que murió en el madero para perdonarnos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos la doxología, hermanos. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.